Pues sin más, comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo evento paralelo, segundo panel de la Semana del Clima y el Caribe, organizado por Stop Ecocidio, junto con la Universidad de Panamá y la ONG panameña Ya es Ya. Estamos en Ciudad de Panamá, donde tiene lugar en este momento la Semana del Clima, que es organizada por Naciones Unidas, y debemos reiterar una vez más lo que se dijo también en la mañana de aquí de Panamá, y ahora estamos en la tarde de Panamá. Reiteramos, digamos, que estamos en un contexto difícil, en un contexto complejo, que nos ha obligado a tener que hacer o transformar estos eventos paralelos en eventos virtuales, ¿no? Estaba previsto que estuviéramos en la Universidad de Panamá. Sin embargo, la Universidad de Panamá está cerrada porque hay huelga general, hay protestas, hay episodios de violencia callejera, hay detenidos, hay heridos, que están precisamente protestando por un contrato minero que ha devastado y que seguirá devastando la naturaleza panameña a un precio bajísimo por una extracción pasada, presente y futura de minerales como cobre, plata, oro, etcétera, ¿no? Y existe entonces una sensación aquí en Panamá de que hay un saqueo, de que hay una pérdida de soberanía, que es muy compleja de gestionar, ¿no? Es como si, me han dicho algunos panameños aquí, es como si hubiesen vendido un poco el país, ¿no? Entonces, en este contexto, se está teniendo lugar esta Semana del Clima, en un contexto complejo, como decía, pero a pesar de todo ello, y siendo que lo fácil era suspender todos estos eventos, hemos decidido mantenerlos, porque creemos que, sobre todo cuando pasan este tipo de cosas, es necesario pues hablar y reflexionar sobre los derechos de la naturaleza, sobre el ecocidio, sobre el medio ambiente y la necesidad que tenemos de protegerlos. Amigas y amigos, este es el mundo en el que nos toca vivir, es un mundo, como decía, complejo, estamos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad, donde debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para revertir esta situación lo más posible. Mi nombre es Rodrigo Lledó, soy director de Stop Ecocidio para América Latina y es un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos y sin más, yo cierro esta bienvenida y le dejo el micrófono a Cristel de León Mendoza. Ella va a ser nuestra facilitadora, nuestra mediadora. Ella es abogada, especialista en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos, es profesora y activista, miembro del colectivo de grupos y organizaciones ambientales de Panamá, denominado Ya es Ya. Cristel, gracias por estar con nosotros cuando quieras. Tienes el Cristel, micrófono muteado, Cristel. está silenciada, Cristel. Gracias, sí, Ahora sí. creo que la había escuchado al inicio. Sí, hola, gracias Rodrigo por tu presentación. Esperamos satisfacer todas las aspiraciones y necesidades de las compañeras y los compañeros que nos acompañan aquí en este panel. Reiteramos desde el colectivo Ya es Ya, Panamá vale más sin minería, moratoria minera ya para Panamá. Hoy tengo el gusto de facilitar este panel, el ecocidio y las leyes de protección de la naturaleza. Este panel abordará la importancia de la inclusión tanto a nivel constitucional como en los marcos jurídicos, pactos, acuerdos a nivel nacional e internacional de las leyes de protección de la tierra. Dotar de derechos a la naturaleza y establecer la ley internacional del ecocidio. Son dos acciones concretas, complementarias, que nos llevan a la protección de los ecosistemas, y a la implementación de procesos vinculantes en los diferentes ámbitos de la sociedad para accionar en un paradigma ecocéntrico. A continuación vamos a implementar una dinámica de 12 minutos para cada orador y luego vamos a dar 12 minutos de preguntas. Estimamos que la duración de este panel, de este diálogo, va a durar aproximadamente 1 hora con 15 minutos y tendremos como expositora a Verónica Sacta. Bienvenida, Verónica, quien es coordinadora de Stop Ecocidio América.
abordará el tema sobre los derechos de la naturaleza y el ecocidio en el contexto específico de América Latina, la prevención de los daños graves a la naturaleza y acciones climáticas. Luego nos acompañará Cali Belentorf, bióloga marina, exploradora de National Geographic, impulsora del proyecto de ley de derechos de la naturaleza en Panamá. Abordará la protección y conservación de los ecosistemas marinos y los derechos de la naturaleza, y luego tendremos la participación de Bielka Cunningham, magíster en Derecho Internacional, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Adelante, les doy la palabra a Verónica para que demos inicio a este evento. Tienes el micrófono silenciado, ahora sí. Muchas gracias, Cristel. Y en esta tarde quiero saludar a todos y a todas que nos están acompañando desde la ciudad de Panamá. Y para abrir mi intervención, quisiera pedir permiso a este territorio para levantar la voz por la tierra. Quisiera llamar a todas las fuerzas, desde la ancestralidad, visibles e invisibles, que forman parte de este tejido vivo, para que nos acompañen a cada uno de los panelistas que estaremos hoy, intentando llevar el mensaje de todos los seres. Cuando hablamos de derechos de la naturaleza, hablamos de todo lo vivo, de todo lo existente. Y por eso saludo a cada ser vivo que habita este territorio. Cuando he llegado aquí el día domingo por primera vez, mi primera visita ha sido a un gran árbol que se encuentra cerca del Canal de Panamá, al cual le he ido a rendir mi homenaje por existir a través de los siglos y por representar esa comunidad viva que somos todos. Y en ese ser saludo a toda la naturaleza de este territorio, y hoy me sumo a las voces de cuidado y protección de estos seres. Cuando hablamos de derechos de la naturaleza, entendemos la cosmovisión de los pueblos originarios, donde sentimos que la madre tierra es un solo ser vivo y que todos formamos parte de ella, que estamos interrelacionados, que interactuamos, que desde allí nosotros vamos caminando y cuidando en armonía nuestro paso sobre ella. Hablar de derechos de la naturaleza es hablar de la teoría Gaia, es hablar de este superorganismo vivo, como ya fue reconocido en las Naciones Unidas a partir del año 2012, y a partir de ese año se incorporó el Día de la Madre Tierra como el 22 de abril. Y desde allí nosotros vamos caminando por la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, cuyo principal objetivo es reconocerla que es un ser vivo, porque por muchos siglos la teníamos como un ser inerte. Y actualmente, en este proceso industrial, en este modernismo, la vemos nada más como recursos naturales a ser explotados, a ser extraídos, con un valor comercial, por el cual se pugna en la bolsa de valores, por el cual se mide el desarrollo de los pueblos, el Producto Interno Bruto. Y nos hemos olvidado que la vida no tiene un valor, que el bienestar de los seres no puede ser medido en valores económicos. Desde allí nos relacionamos con este ser vivo, con la madre tierra, con la naturaleza, como cada uno quiera llamarlo. Es necesario hacer entonces ese giro y ese cambio en este paradigma para poder nosotros generar sociedades ecocéntricas, donde no sea el ser humano el centro de esta sociedad, y yo diría los grandes capitales y una economía devastadora, sino que sea la vida al centro la que genere estas nuevas sociedades. Y todos somos parte de esta transformación. Todos vamos caminando con los derechos de la naturaleza, si esa es nuestra decisión. Cuando hablamos de que en Bután ya no se mide el desarrollo de ese pueblo por el Producto Interno Bruto, sino se mide por el índice de la felicidad, estamos hablando de nuevos parámetros. Y se están haciendo todas las investigaciones a nivel de las Naciones Unidas
para medir desde esa manera ahora el desarrollo de los pueblos. Es importante que caminemos de ese sendero. Y desde allí seguimos sumando a los derechos de la naturaleza con todas las leyes y acuerdos y pactos internacionales a las cuales estamos llegando en estas décadas de trabajo a partir del año 2009, que se incorporó en la Constitución, del año 2008, que se incorporó en la Constitución ecuatoriana, siendo el primer país en reconocer los derechos de la Pachamama en lengua del pueblo originario. Y luego en el 2009, en la Ley de la Tierra en Bolivia, donde también se propuso la iniciativa de generar a nivel de protección de la tierra una defensoría de la madre tierra. Sin embargo, todavía no ha sido implementada. Y así se han sumado en el mundo numerosos países. En México hemos trabajado a partir del año 2012, hemos logrado la incorporación en la Ciudad de México y en otros estados, en otros 3, 4 estados. En Brasil, en Colombia, la declaración de los ríos como sujetos de derecho, reconocerles como seres vivos y desde ahí ir cuidándolos poco a poco a través de fallos de la Corte. Se ha generado también toda una escuela de juristas y de jueces en Brasil para que pueda ser implementada la Ley de Derechos de la Naturaleza. Y les podría dar numerosos ejemplos de cómo va creciendo este movimiento en el mundo entero. Pero lo importante de todo es que a base de los derechos de la naturaleza, los seres humanos estamos aprendiendo a ponernos un límite como sociedad, a poner un límite a la devastación. Parte de esa devastación la hemos llamado cambio climático. Y también a cuidar de nosotros mismos. Generalmente yo les digo, los derechos de la naturaleza es para el cuidado y la protección de nosotros, los seres humanos. Hay estudios científicos que ya nos muestran que estamos en un punto de no retorno. Entonces, hago la comparación. Punto de no retorno, estamos al borde del precipicio. Hemos caminado hasta allí. ¿Estamos listos para saltar ese precipicio y generar un suicidio colectivo? ¿O estamos listos para dar la vuelta y generar un giro hacia esas sociedades ecocéntricas? Es nuestra decisión cómo vamos a seguir caminando en esta tierra. Y cuando hagamos ese giro, es importante que estemos unidos y que todas las constituciones que estamos escribiendo con esta Ley de Derechos de la Naturaleza en el mundo entero sean constituciones vivas. No queden como letras escritas. Sean leyes vinculantes para que puedan ser llevadas a la práctica. Vamos a ir caminando más allá. Y la sociedad es la encargada de vigilar que estas leyes vinculantes se cumplan. Es importante escuchar la voz y la soberanía de los pueblos. Es clave para el ejercicio de los derechos de la naturaleza. Tenemos uno de los últimos ejemplos en este ámbito en Ecuador, donde hay la iniciativa del Yasuní ITT, que lleva más de una década de acción por parte de las organizaciones para su protección y para que el petróleo de este bloque del ITT quedara bajo tierra, porque es una de las zonas más biodiversas del mundo. Y se llamó una consulta popular basada en los derechos de la naturaleza, la misma que el pasado 20 de agosto, por mayoría de votación, ha ganado a que el petróleo quede bajo tierra. Una decisión que celebramos y que nos muestra cómo la democracia participativa puede tomar decisiones por el bienestar colectivo de los seres humanos y de la naturaleza. Así que celebramos y agradecemos esa lucha de 10 años de las organizaciones sociales. He acompañado de cerca esos procesos. Y celebramos, pero también pedimos a las autoridades, al gobierno, que respete esa decisión y esa soberanía popular. Es importante que en este momento, a nivel de gobierno, se trabaje en los diferentes países escuchando la decisión de su pueblo.
que hagamos realmente una democracia participativa y sea esa la voz de los territorios. En Ecuador, a los 3 días de que fue publicado el resultado de la consulta popular, los voceros del gobierno estaban dando el mensaje de que no acatarán la decisión de esa votación. Un desafío más para sobrellevar. Sin embargo, la conciencia social está creciendo y las voces de protección de la naturaleza están firmes. Y podría darles diferentes casos de acción social sobre los derechos de la naturaleza, y me he enfocado más en las acciones sociales, dado que estamos en el marco de la Semana del Clima, donde estamos presentando cuáles acciones ayudan a mitigar el cambio climático y hacer el proceso de transición. Y estas son acciones reales de los derechos de la naturaleza. Hay de más de 400 textos a nivel académico escritos que ustedes pueden encontrar en el programa Armonía con la Naturaleza de las Naciones Unidas para poder investigar de todas las partes del mundo, que les invito a visitar. Pero estas acciones climáticas son las que nos mueven. Es la participación ciudadana la que debemos promover aquí hoy. Quisiera comentarles también que dentro de derechos de la naturaleza hay iniciativas que están promoviendo la paz y declaran santuarios de paz y derechos de la madre tierra naturaleza. Porque hasta ahora hemos ido trabajando la paz entre los seres humanos, pero hemos profundizado muy poco en la paz con la naturaleza. Y para hablar de una verdadera paz, es importante traer esa paz con la naturaleza. Y desde allí hacer un pedido de que no haya más sangre derramada. No necesitamos más víctimas, ni víctimas humanas, ni víctimas de la naturaleza. Y digo víctimas de la naturaleza cuando veo que son arrasadas hectáreas de selva por el fuego. Hay millones de seres que están muriendo, víctimas de esta guerra contra la naturaleza. Cuando veo los océanos devastados en sus profundidades, de igual manera, el océano está viviendo una guerra. Cuando percibo todas las semillas que están siendo alteradas, también veo cómo se va apagando la vida de las plantas y los bosques. Y cuando se denuncia la muerte de los protectores de la naturaleza en los territorios, víctimas humanas están cayendo en esta guerra. Y por eso hago un llamado a la paz, a que la vida sea respetada en todas sus formas. En este momento, el ser protector de la tierra representa una amenaza. Últimos estudios denotan que en América Latina es una de las zonas más peligrosas para ser protector de la tierra, y en el Amazonas aún más. Así que como sociedad civil, una de nuestras acciones podría ser apoyar y proteger a estos defensores de la naturaleza. Para esto, claro, está también el Tratado de Escazú en esta región, y lo hemos abordado en diferentes diálogos en esta Semana del Clima, para traer también la justicia ambiental. 5 minutos, Para la naturaleza como para los seres humanos. Perfecto. Estoy terminando entonces, no sé cuánto tiempo más me queda. Y entonces, desde esa justicia ambiental, también caminar la paz. Es importante generar estos espacios de paz. Y desde esa paz, hacer un llamado a la seguridad y a la paz de las voces en Panamá. Que los procesos que se están viviendo aquí en este momento de convulsión,
desafiantes sean encaminados hacia la paz. Por favor, que no haya ni una víctima más, ni un joven afectado en esta guerra. Vuelvo a repetir, somos caminantes de la naturaleza y la naturaleza solo genera paz. Y la tierra nos abraza cada día con su vida. Entonces ese sería mi pedido profundo en esta breve intervención. Y desde esa paz les dejo gratitud a todos los seres que levantan la voz por la tierra. Y somos muchos, somos miles, somos millones. No estamos solos. A veces podemos sentir que es la lucha de David contra Goliat, pero David encontró la forma de vencer a Goliat. Creo que aquí somos muchos David, millones. Y desde ahí caminamos el ecocidio. Desde esa paz proponemos que en la Corte Penal Internacional sea reconocido el ecocidio como el grave daño y devastación de esta tierra. Desde ahí vamos, en ese sendero. Porque cualquier daño o afectación, cualquier ecocidio está tentando a la paz. Y desde ahí les dejaría también ese vínculo que ya en la mañana abordaron mis compañeros en profundidad sobre el ecocidio y vinculando los derechos de la naturaleza con el ecocidio en este momento. Mi corazón siente lo que está pasando en este territorio. Déjenme decirles que estoy profundamente conmovida y estoy profundamente solidaria con todos ustedes. Y esa es mi postura muy personal. Así que bueno, celebraré siempre la vida en todas sus formas. Guardianes y guardianas de la tierra, protectores y protectoras de la naturaleza. Por último, invitarles a sumarse a nuestras campañas de no ecocidio que estamos promoviendo, que son numerosas, y visiten nuestra página. Y súmense a los equipos de Américas que estamos trabajando en este sentido. Así que a formar realmente esos guardianes y guardianas de la tierra en todos los lugares. Les dejo un saludo profundo. Muchas gracias, Verónica. Recibimos con las manos abiertas tus palabras de paz y de serenidad, muy necesarias en estos momentos de convulsión, de legítima protesta para defensa de nuestra democracia. Vale la pena recordar que los culpables de que esta lucha haya terminado en algunos momentos en derramamientos de sangre y de compañeros sin un ojo, como fue el caso de Aubrey Baxter del colectivo Ya Ya, son los miembros del gobierno, los agentes del Estado que han querido tapar toda esta lucha con armas totalmente desproporcionales para los manifestantes y las personas que pacíficamente han estado reclamando eso que tú, algo que tú con mucha claridad nos has hecho repensar, ¿no? Esa necesidad que transformemos a nuestra sociedad de una sociedad basada, enfocada en la bolsa de valores, en el Producto Interno Bruto que se mide por el aspecto económico financiero, hacia una sociedad que tenga una cosmovisión, un imaginario colectivo, incluyendo a las sociedades a los grupos que nos gobiernan, ya con un pensamiento ecocéntrico basado en la necesidad del cuidado, respeto, la protección del derecho a un medio ambiente sano, y que sea
esa falta de cumplir con ese deber convertida en un delito, que acá estamos explicándolo y desarrollándolo como ecocidio, que todos nos unamos a esas luchas desde las distintas esquinas en las que nos encontremos. Has hecho una ejemplificación de cómo ha ido evolucionando por lo menos la, la, la cristalización de los derechos de la naturaleza, de nuestros ecosistemas, constitucionalmente en Ecuador, legalmente en Colombia, en Bolivia. Y ahora, en este sentido, vamos a tener intervención de Cali, quien nos va a hablar sobre, ella fue impulsora de la ley del derecho a la naturaleza en Panamá, ¿ya? Y va a abordar la protección y conservación de los ecosistemas marinos y derechos de la naturaleza, siguiendo por ahí entonces ya la línea en la que nos introduciste, Verónica. Adelante, Cali, te cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto, un honor estar presente aquí con tantos luchadores por la naturaleza. Quiero decir que aunque yo nací en los Estados Unidos, he pasado la mayoría de los últimos 4 años viviendo y trabajando en Panamá y me siento como corazón panameña. Y la verdad siento mucho todo lo que está pasando en el país y realmente lo siento como a profundo, es como un peso enorme y sé que juntos, lanzando la voz, podemos hacer un cambio. Y quiero decir que ahorita muchos de los jóvenes en la llamada se pueden sentir decepcionados, pero no es el tiempo para rendirse. Es el tiempo para proponer propuestas innovadoras, inspiradoras, basado en ética, integridad y morales, como es los derechos de la naturaleza. Así que ahorita en mi presentación me gustaría compartir unos 6 ejemplos de la promoción de los derechos de la naturaleza en Panamá en mi trabajo, para que tengan una idea de cómo se puede proponer y después implementar este concepto a través de la ciencia. También quiero que mi parte de este panel sea un ejemplo de hacerles saber que no tiene que ser un experto legal, un abogado legal, una experta política para tener un impacto con temas legales. Yo soy una científica, soy una bióloga marina, pero he encontrado la manera de utilizar los datos científicos y las experiencias del campo que puede tener un científico para proponer esta ley de los derechos de la naturaleza. Ya le voy a contar la historia. Y también antes de empezar como tal, quise compartir mi correo aquí para los estudiantes. Siempre estamos buscando cualquier apoyo, tesista, para ser parte del proyecto y seguir avanzando en las metas para la conservación. Así que por favor no duden en contactarme. Y ahora voy a compartir mi pantalla. Primero que todo quiero decir que los proyectos que voy a presentar, los avances, son en colaboración con estas instituciones. Para que ya saben de siempre, desde el inicio, los agradecimientos que tengo. Y bueno, como mencioné, soy una bióloga marina. Más que todo he trabajado con las tortugas marinas en Latinoamérica y soy la fundadora de The Leatherback Project, o en español el Proyecto Laúd. Y quiero también resaltar la idea de que trabajando con una tortuga marina, por ejemplo, no solamente es la tortuga, es utilizando tortugas marinas como embajadoras para la conservación del mar. Y eso tiene que ver en esta semana del clima. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el mar tiene un gran papel en el manejo y equilibrio del clima mundial. También las tortugas marinas están afectadas por cambio climático en maneras súper tangibles. Y estos ejemplos son ejemplos que podemos llevar a la política, podemos llevar a líderes para que tienen ejemplos claros de cómo nuestras acciones a nivel de un país o a nivel del mundo pueden afectar especies en todas clases de maneras. Bueno, un proyecto que tiene algunos ejemplos y donde inició todo el tema de derechos de la naturaleza para mí tiene que ver en el archipiélago de las Perlas, que si no saben
Es un archipiélago de 240 islas en el Golfo de Panamá. Y en 2019 empecé un proyecto para hacer un proyecto piloto, entender la distribución de las tortugas marinas amenazadas en playas de anidación, además de zonas de forajeo. Y encontramos zonas de anidación de la tortuga lora, además de la tortuga verde, que está en peligro de extinción. Y además de documentar su presencia, también documentamos las amenazas que están enfrentando, como es la caza y consumo ilegal de la tortuga, consumo de sus huevos, además de uso en remedios como este remedio que está en la esquina izquierda a fondo, que es el uso de aceite de la carne de la tortuga con aceite de coco y es para la salud de los pulmones. Además del uso del caparazón de la tortuga en las espuelas de gallo, durante las peleas de gallo. Además de eso, documentamos la amenaza de pesca incidental de las especies marinas amenazadas. Estos ejemplares son de la tortuga laúd, que está en peligro crítico en el Pacífico Este. Han sido una bajada en su población de más de 99% desde 1980. Y estamos por perder esta especie y por eso para nosotros es una muy gran embajadora para la conservación. Esta foto es muy pesado porque aquí tenemos un gallo que murió durante una pelea utilizando espuela de gallo de caparazón de la tortuga carey y tenemos la espalda del Servicio Nacional al problema. Y eso fue básicamente el problema que yo encontré cuando primero llegué aquí en Panamá, que básicamente no había mucho cumplimiento de leyes existentes y sentí que necesitábamos como un cambio de paradigma. La ley ambiental como tal, como estaba, no necesariamente estaba haciendo los cambios que tenemos que ver, no solamente a nivel de cualquier país, pero a nivel mundial, y sentí las ganas y el interés de los estamentos de seguridad, además de, en ese entonces, mi ambiente para colaborar en este tema de los derechos de la naturaleza. Así que después de ver todas estas amenazas que están enfrentando las tortugas marinas durante 5 meses en el campo, también durante este periodo yo estaba sanando de una experiencia personal donde tenía que defender mis propios derechos en un caso legal de acoso sexual en California, en los Estados Unidos. Así que aunque soy bióloga, tenía esta experiencia legal y en el proceso de sanar quise mover adelante en una manera positiva de una experiencia negativa. Y traté de pensar cómo puedo aprender de esta experiencia para ser una mejor conservacionista y tratar de proteger a la naturaleza como acabo de poder protegerme a mí. Y eso fue como el momento de luz en mi cerebro, ¿no? Que, wow, no podemos defender los derechos de la naturaleza como yo acabo de defender a mis derechos porque la naturaleza no tiene derechos propios. Y en ese momento sentí como, wow, eso tiene que ser como mi misión de la vida, de tratar de proponer este concepto de los derechos de la naturaleza para ser la voz de la naturaleza y que ella misma tiene su propia representación en las cortes. Así que en 2020, justo antes de que empezó la pandemia, reuní con la primera dama Yasmín Cortizo, además del diputado Juan Diego Vázquez, y propuse el concepto de derechos de la naturaleza como una nueva ley nacional en Panamá. Lo llevé la idea a la mesa a los expertos, a la gente que representa a Panamá para saber si lo veían factible. Y me quedé sorprendida que sí, de una vez estaban bastante emocionados sobre la idea. Y pasamos como un medio año durante plena pandemia trabajando en este borrador de la ley de los derechos de la naturaleza. Juan Diego Vázquez lo presentó en septiembre de 2020 y fue aceptado en ese momento como una propuesta de ley oficialmente. Después pasamos más de un año de debates, en 3 periodos de debates, como es el proceso en Panamá. Y obviamente estoy emocionada de decir que el 24 de febrero en el año pasado, 2022, el presidente firmó la ley que reconoce los derechos de la naturaleza.
Y esta ley tenía un año para poder reglamentarse, para que va a ser en efecto este 24 de febrero 2023. Así que empezando este febrero de este año, supuestamente estaba en efecto, pero todavía no ha sido reglamentada. Eso quiere decir que todavía el proceso de describir y escribir la reglamentación de la ley no ha sido finalizado. Y esa parte de la reglamentación contiene qué son las consecuencias por cualquier violación de la ley de los derechos de la naturaleza. Si alguien hace una violación leve, mediano o grave, cómo van a ser las multas, por ejemplo. Y toda esa clase de cosas está todavía en proceso de aprobar. Y la razón que ahorita en este momento no lo podemos utilizar para defender contra la minería es porque solo puede ser utilizado en temas que han sucedido después de que fue supuestamente en efecto el 23 de febrero de 2024. Y lo que entiendo es que muchos de estos conceptos de minería y los contratos vienen desde antes. También la ley de derechos de la naturaleza en Panamá tiene muchos componentes, pero lo más fuerte son el derecho de la naturaleza a existir, persistir, regenerar sus ciclos vitales, tener restauración, también estar representada en las cortes. Esta parte puede ser lo más impactante y emocionante para mí, que cualquier ciudadano panameño puede ser la voz o el representante de la naturaleza en las cortes. Y también contiene otros principios ecocéntricos como indubio pro natura, o cuando hay duda hay que ir en el lado de la naturaleza. Y también una componente súper importante es que la gente indígena tiene que ser una parte integral en la interpretación y aplicación de los derechos de la naturaleza. El próximo paso, no paramos ahí después de proponer y tener esta primera ley aprobado. Quisimos ver cómo podemos seguir implementando y sacando otros ejemplos. Así que había una propuesta de ley lanzada por Pana Tortugas y muchos otros ONGs de conservación de tortugas marinas en Panamá en colaboración con Mi Ambiente. Y yo solamente propuse un artículo durante los debates de esta nueva ley. Tenía como un granito de arena de contribución, y eso fue el artículo 29, que básicamente dice que el Estado garantizará y protegerá los derechos de las tortugas marinas y sus hábitats, como el derecho de vivir y tener pasaje libre en un ambiente sano, libre de contaminación y otros impactos antropocéntricos que causan daño físico y de la salud, como cambio climático, polución, pesca incidental, desarrollo de las costas y turismo no regulado. Y obviamente esta parte tiene una relevancia ahorita durante la Semana del Clima, porque si en Panamá bajo la ley las tortugas marinas tienen un derecho a un ambiente sano, libre de contaminación y temas como cambio climático, eso es otra fuerza que hace que legalmente el país de Panamá tiene que cumplir con proyectos e iniciativas para combatir estas amenazas. Un otro componente que estamos en proceso de espero aprobar es la propuesta de un nuevo refugio de vida silvestre alrededor de la isla Saboga en el archipiélago de las Perlas. En colaboración con los pescadores y gente local pudimos identificar y descubrir una nueva zona de forajeo de la tortuga carey y la tortuga verde. Y a través del marcaje satelital hemos podido mapear y rastrear sus movimientos alrededor del archipiélago. Y dimos cuenta que, si ven este mapa, las 7 tortugas que habíamos marcado quedaron muy cerca de la isla Saboga, en una zona bastante concentrada. Así que lo que hemos hecho es propuesto que esta zona concentrado puede ser un refugio de la vida silvestre con una embajadora, por supuesto, de la tortuga marina.
Y hemos hecho varias reuniones con la comunidad para hablar de este tema, obviamente entender sus opiniones, entender cómo piensan que esto les podría afectar. Y ahorita esta propuesta está siendo revisado y evaluado por el Ministerio de Ambiente. Y parte del decreto ministerial, el borrador está en la página de web de Mi Ambiente, dice que la justificación por esta creación de la nueva refugio es para respetar los derechos de la naturaleza. Así que eso es como hay un enlace ahí entre la ciencia, la política de protección y los derechos de la naturaleza, que una de las justificaciones es hacer esto por proteger los derechos de la naturaleza y también, por ejemplo, el arrecife que está dentro de esta zona de forajeo para las tortugas necesita bastante restauración, y si ahora la naturaleza tiene derecho a la restauración, eso nos obliga legalmente, como bajo ley panameño, restaurar el arrecife de Saboga. Esta es la página de consulta pública y algunas imágenes de la hermosa vida marina que hay alrededor del archipiélago. Un próximo ejemplo será la aplicación de los derechos de la naturaleza a CEMAR. CEMAR es el corredor marino del Pacífico Este tropical, que es entre los 4 países en la esquina, digamos, de Latinoamérica en el Pacífico: Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, entre los Galápagos, Isla del Coco, Isla Cueva, Isla Malpelo y Isla Gorgona. Y como pueden ver, han dejado por fuera el archipiélago de las Perlas, aquí arriba, en el Golfo de Panamá. Pero la ciencia y la ecología nos dice que el archipiélago es una parte clave y central a las vías migratorias de muchas de estas especies marinas amenazadas. Así que parte del proyecto no solamente es proponer que el archipiélago sea incluido bajo CEMAR, pero también que los derechos de la naturaleza sea la estructura bajo cual CEMAR se maneja a nivel regional, que los derechos de la naturaleza, como ya hay el ejemplo de Ecuador y Panamá, sea lo que los 4 países utilizan para tomar sus decisiones a nivel de la región. La propuesta que contiene esta estructura y estas ideas, los detalles, está bajo revisión de Mi Ambiente desde agosto del año pasado. Y estos son unos datos preliminares y solo quise mostrar que ya estamos empezando a documentar evidencia de la salida de las tortugas marinas del archipiélago de las Perlas hacia otras zonas en el Pacífico Oeste para poder demostrar esa conectividad una vez más. Y el último ejemplo científico que le voy a dar tiene que ver con nuestro trabajo en Armila, en la comunidad Gunayala. Armila es un pueblo como parte de la comunidad Guna en la frontera con Colombia. Y este es un mapa. Gracias. 5 minutos. Ok. Este es un mapa que yo sé que se ve como un niño lo dibujó, pero fue algo que yo estaba en el teléfono escuchando el problema y dibujando ahí mismo en mi teléfono. Y básicamente a nivel internacional ahora hay, no sé si pueden ver cuando muevo mi computadora, pero aquí hay una playa de anidación de la tortuga laúd en Armila, en Panamá, y aquí hay 2 en Colombia, pero es la misma población de tortuga. O sea, la naturaleza no conoce fronteras. Así que es la misma población de tortugas que están moviendo entre las 3 playas de anidación durante 5 meses al año. Y Colombia ahorita está proponiendo el desarrollo y construcción de 3 puertos industriales en esta bahía entre las 3 playas de anidación. Y obviamente pueden ver que eso va a crear una un choque total entre las vías de migración de las embarcaciones y los movimientos de las tortugas. Así que por este problema nació el proyecto Yalu, que en la comunidad Guna significa el proyecto de la tortuga sangrada. Y hemos trabajado solo empezando este año para documentar y levantar información sobre la presencia de las tortugas marinas en Armila, y una vez más utilizando marcaje satelital, que es como un GPS, para poder documentar sus movimientos alrededor de la región, para saber
si realmente esta hipótesis del movimiento de las tortugas entre las tres playas era cierto. Y estas son algunas fotos de nuestro equipo rápidamente. Estos son los datos preliminares de sus movimientos en la costa y después el inicio de sus viajes migratorios. Y como pueden ver, la hipótesis del movimiento de las tortugas marinas entre las tres playas de generación sí fue correcto, que esta zona donde van a construir los puertos es una zona sumamente importante para esta tortuga. Aquí van a ser los puertos. Y esta es una especie de tortuga, como había dicho, en peligro de extinción en el Atlántico y en peligro crítico de extinción en el Pacífico. Y otra cosa interesante es que este delta aquí es la delta del río Atrato. Y en Colombia el río Atrato tiene derechos de la naturaleza también. Así que estamos viendo si a través de la nueva ley 287 que reconoce los derechos de la naturaleza, la ley 371 que reconoce los derechos de las tortugas, obviamente la cultura guna que dice que la tortuga laúd son los ancestros de la gente. Y además del hecho de que el río Atrato tiene derechos de la naturaleza en Colombia y tal vez este valle puede ser una extensión de ese río, sea una manera a través de derechos de la naturaleza o ecocidio, si podríamos decir, y tratar de combatir estos puertos a nivel internacional entre Panamá y Colombia, porque realmente, por lo menos para la tortuga marina, yo veo la construcción de estos tres puertos en esta zona de forajeo, reproducción, un ejemplo de ecocidio. Así que esto es como ejemplo número 5 que les quise compartir, que no tengo una respuesta fija de cómo va a terminar esta historia, pero ahorita estoy en el proceso como parte de mi doctorado para analizar estos datos y crear una presentación comprensiva para después presentar a este presidente o el que sigue para ver qué podemos hacer. Y el último ejemplo que rápidamente le voy a compartir es que ahorita Panamá está considerando ser uno de los signatorios sobre la Declaración Universal de los Derechos de los Océanos a nivel de las Naciones Unidas. Ahorita la propuesta está siendo liderado por Cabo Verde y Panamá ha sido invitado como país a ser uno de los contrapartes o coproponentes. Y ahorita esta propuesta está bajo consideración. Y la viceministra de Asuntos Internacionales en las Naciones Unidas en septiembre, durante la Asamblea General de la ONU, presentó el apoyo de Panamá a esta iniciativa para reconocer los derechos de los océanos a nivel de las Naciones Unidas. Así que, aunque ahorita en este momento estamos en un momento súper difícil, quiero que tengan esperanza y que sabemos que juntos vamos a ser las voces de la naturaleza y juntos podemos empezar a implementar estos conceptos tan importantes, fuertes y innovadores. Y gracias por estar aquí y por favor me escriban si quieren unir en esta lucha. Gracias. Gracias, Cali, por tu participación y también por todos los esfuerzos que has hecho en nuestro país por llevar a un instrumento legal la protección de los derechos de la naturaleza a través de la ley 87. Nos has relatado cómo está estrictamente relacionada la protección de la tortuga y otras especies con el cambio climático y los efectos y por qué se deben doblar los esfuerzos para esa protección desde todas las aristas, no solo desde lo legal, también a partir de políticas públicas, a partir de conciencia comunitaria, a partir de también de la judicialización que se pueda dimanar de esa ley 287 que si bien ya es ley de la República, está de alguna manera sin un brazo por no tener un decreto que pueda poner en práctica los procesos y procedimientos necesarios para su correcta material implementación. Que no quede en una mera ley declaratoria, mero acto ilusorio, sino que efectivamente hay que seguir luchando para que pueda tener mucho más poder a través de su administración y su implementación.
y interesante lo que haces en ver cómo tener una regulación, una protección de la naturaleza en Colombia y en Panamá por los límites que existen en un sector queda mucho más legalmente protegida la naturaleza, las especies y los ecosistemas entre ambos estados, ¿no? Y bueno, también pensar que pueda abogarse por que sea por donde pase, como dice, las especies no conocen de frontera, haya o pueda haber un delito de ecocidio que se pueda juzgar por un estado o por el otro. Sé que es una aspiración muy que podemos algunos y algunas ver lejos, pero hay que empezar siempre de alguna manera, ¿ya? Y lo que habla sobre la inclusión de los pueblos indígenas en este tema me parece súper importante porque son las regiones comarcales en nuestro país, sectores donde existen muchísimas plantas y especies endémicas que son la cura o pueden ser la cura de muchísimas enfermedades del hoy y del mañana. Y creo que nuestros pueblos originarios también son las personas que tienen una conexión mucho desde su cosmovisión, mucho más especial y también, además de aprender de nosotros, de los instrumentos legales que se pueden utilizar, también podemos aprender de ellos de cómo actuar con la naturaleza y protegerla desde nuestra cotidianidad, ¿no? Y al final hablaste sobre Saboga, comarca alguna y San Blas, por ciertas acciones o proyectos que puedan poner en peligro ciertas especies como las tortugas. Y yo lo que puedo decir ahí es que si va a haber resistencia o ha habido resistencia para que estas zonas sean declaradas o tengan reservas verdaderamente protegidas, es precisamente porque capital y los intereses económicos tienen los ojos siempre, por ejemplo, el área del archipiélago de las Perlas tiene varios proyectos importantes que se pueden ver interrumpidos o limitados por acciones como estas, pero es necesario, por ende, mantener esa lucha y mantener ese activismo en ese sentido para que el capital no esté por encima de los ecosistemas y del ecocentrismo, ¿no? Y al final, la Declaración Universal de los Derechos de los Humanos, pues, así mismo como hay un pacto global por la migración ordenada sobre regular, un pacto por los refugiados y varios instrumentos parecidos de derecho internacional que se han venido desarrollando, que son mucho más fáciles de consensuar positivamente, mucho más fáciles de consensuar negativamente porque no existe un mecanismo judicial o cuasi judicial de procesar o demandar o denunciar por el incumplimiento de estos pactos, pero son importantes para que sean usados como fuente y como pilar dentro de las diferentes fuerzas sociales que vengan y que, bueno, de alguna manera puedan cristalizarse o instituirse en nuestro derecho interno, en nuestras constituciones, leyes y demás. Y mira, Panamá tiene la fama que firma todo. Panamá firma todo a nivel de Naciones Unidas, pero Panamá incumple un montón después. Entonces, está esa dicotomía, esa disyuntiva, ¿no? Vamos ahora con Bielka Cunningham, quien, como les dije al principio, es magíster en Derecho Ambiental y profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, quien nos va a continuar ampliando desde su perspectiva sobre el tema que nos ocupa hoy de el ecocidio y la necesidad de tener sociedades ecocentristas, ¿no? Adelante, Bielka. Sí, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, a nosotros se nos señaló que para esta actividad teníamos como título de nuestra disertación el tema del delito ecológico, ¿verdad? Bien, hay que partir de una base y la base es que hay que buscar en el diccionario qué significa la palabra ecología. Y para los efectos nuestros, la acepción académica y desde el punto de vista forense nuestro
observamos pues que Guillermo Cabanelas la define como el estudio biológico de las relaciones entre los organismos y el medio en que viven. O sea, está relacionado con lo que acaba de decir la disertadora anterior. Y por otro lado plantea que es el análisis entre el ser humano y los lugares en los que habita, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos señalar que nuestro ordenamiento positivo panameño, nosotros contamos con un código penal, nosotros contamos con algunas disposiciones que están insertas en el código penal vigentes en Panamá para perseguir el delito, porque la función es perseguir el delito, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Tenemos la curiosidad de que el delito ecológico es un delito como todo delito se define, acción típicamente antijurídica y culpable. Es un delito contra el ambiente, tiene esa característica, y el ambiente, ¿verdad?, que nosotros tenemos y que nosotros aspiramos y que la Constitución panameña dice que Panamá debe aspirar a un ambiente sano, un ambiente sí, pero sano. Y nos pertenece a toda la humanidad, y por eso que se habla de que es un derecho difuso, porque nos pertenece a todos y a la vez no le pertenece a nadie. Pero sí es fundamental el tema de que es un ambiente sano al que debemos aspirar como seres humanos. Por otro lado, debemos señalar que es un delito de lesa humanidad, por supuesto, dañar el ambiente. Y ya nosotros hemos visto en múltiples ocasiones, en el caso de nuestro país, la gran cantidad de veces que se ha afectado el ambiente, se ha afectado el sistema, y efectivamente no podemos señalar otra cosa. Eso es un delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque ahí no podemos señalar de que a uno les afecta y a otros no les afecta. Negativo. Les afecta a todo ser humano que ande por allí, ¿verdad? En el caso de Panamá, este delito ecológico como tal no existe en el Código Penal todavía, ¿verdad? Hay otros tipos penales. Y se observa que el bien jurídico tutelado en este caso es la madre naturaleza, ¿ves? Y nosotros venimos de una cadena de eventos de hace mucho tiempo donde estamos afectando a la madre naturaleza de manera con intención y sin intención. Y nosotros vemos que para poder hacer señalamiento de quién está incurriendo en este tipo de cosas, todos los mortales que vivimos en Panamá, los 4,5 millones de habitantes y el 1 millón de extranjeros que se dice que están en Panamá. Se afecta a la madre naturaleza, y todos sabemos que al dañar la madre naturaleza, en la mayoría de los casos no hay vuelta atrás, ¿verdad? Es un crimen internacional también. ¿Por qué? Porque no podemos decir, no, solamente eso daña a Panamá. No, eso no es así. Eso daña los delitos van y afectan internacionalmente a mucha gente, ¿verdad? Y a otros países. Y como acción legal climática también le suele afectar. No sé si me estoy explicando. Vuelvo y le repito, cuando se produce un delito, este delito se produce a nivel nacional, sí, pero las afectaciones no tienen frontera, y afectan a otros países, ¿verdad? Entonces, el delito ecológico consiste en las leyes de protección a la naturaleza. Tiene las características de que escuchar las voces de todos los integrantes de la sociedad, ¿verdad? Como los pueblos originarios y la sociedad civil. ¿Qué significa esto? Que para nosotros poder hablar del delito ecológico, tenemos la característica de que nosotros tenemos que escuchar, como dijo la disertadora anterior, de qué dicen nuestros pueblos originarios, que eso es fundamental,
¿verdad? ¿Qué dice la sociedad civil? Y prueba de ello es que supuestamente la sociedad civil debe participar, ¿verdad? Y esto nos afecta a todos estos delitos ecológicos. ¿Por qué? Porque en el caso de Panamá tenemos ahora mismo unos problemas serios de agua. Tenemos uno de agua potable, me refiero a agua potable, agua del consumo humano. Tenemos problemas serios de agua a nivel nacional. Tenemos problemas serios de aire, ¿verdad? Porque la ciudadanía está respirando aire contaminado. Tenemos problemas serios de los suelos, ¿verdad? Tenemos problemas serios donde se afecta la salud humana, ¿verdad? Y para usted probar que la salud humana ha salido afectada, esto no es fácil. ¿Por qué? Porque usted tiene que poner una denuncia ante el Ministerio Público, hay que hacer unos peritajes, hay que ir al médico forense, hay que determinar que esa persona ha sido afectada producto de esa contaminación. Se afecta al ecosistema, ¿verdad? Y esta afectación al ecosistema no es rápido ni es para allá. Esto es que va a durar mucho tiempo. Y también tenemos que señalar, hay otra afectación como delito ecológico, el ruido. Y ahora tenemos últimamente que en Panamá se aprobó una supuesta ley contra el ruido. Vamos a ver. Y es lo mismo que la ley esta que acaba de mencionar la profesora anterior, que habló de la ley 287 de los derechos de la naturaleza, que no ha sido reglamentada, ¿verdad? Igualito al problema de la ley del ruido, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que señalar eso, claro, tenemos que partir de la base que esos derechos ambientales están contemplados en nuestra Constitución Política de Panamá desde 1972. Recuerde que justamente en ese año 72 se produjo la Convención de Estocolmo, que fue la primera convención internacional acerca de la naturaleza, y acá en Panamá en ese año se aprobó esa nueva ley y se insertaron esos artículos, donde se pide, pues, y se espera, ¿verdad?, un ambiente sano en términos generales. Ahora, tenemos que también señalar aquí que viene una situación. Nosotros tampoco no podemos esperar, porque sí sabemos que es responsabilidad de los gobernantes contribuir y coadyuvar para que ese ambiente sano se dé, pero también es responsabilidad de todos los parroquianos en Panamá para que ese ambiente sano se dé. ¿Ve? Porque nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos la situación de que en Panamá, diga, en Panamá la comunidad espera que no, que solamente las autoridades son las que tienen la responsabilidad de garantizar un ambiente sano. No, pero si usted como ciudadano, usted es responsable de proteger el ambiente también. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de que usted pueda proteger su ambiente. ¿Cómo puede proteger su ambiente? Manteniendo el aseo principalmente, ¿verdad? Y eso es a nivel personal, pero a nivel de las grandes empresas también la responsabilidad es de ellos. La responsabilidad no es solamente decir, bueno, ¿qué es del gobierno? Sí, del gobierno sí, porque lo dice la Constitución, pero también es responsabilidad de las personas naturales y es responsabilidad de las personas jurídicas cuidar nuestro ambiente, y es a todos los niveles como acabo de señalar, ¿verdad? Cuidar el agua, los ruidos, las emanaciones de gases, las emanaciones de basura, ¿verdad? La mala disposición de las mismas, ¿verdad? El suelo, el aire y la misma salud humana, que es lo que más nos preocupa a nosotros, la salud humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que hay ciertos casos donde la salud humana se ve afectada y no hay forma de que el ser humano pueda recuperarse.
y a veces llegamos a las posiciones finales donde muchas personas han muerto, ¿verdad? Producto de contaminaciones. De manera tal de que este delito ecológico que tenemos, estos delitos ecológicos que tenemos, sí, somos fieles convencidas de que en el Código Penal hay que incorporar esos nuevos tipos penales. Hay que incorporarlos. ¿Por qué? Porque las personas pues están incurriendo lo mismo y ahora mismo eso no es delito, eso es una falta administrativa, ¿verdad? Y hay esa falta administrativa que ni siquiera va al Ministerio Público, porque acuérdense que la responsabilidad ambiental es administrativa, penal y civil, ¿verdad? Y queda en la falta administrativa solamente. Y eso no pasa más allá. Entonces, la otra situación es que definitivamente tenemos que hacer una labor educativa, una labor de concienciación en nuestras comunidades y en todo el país para que la gente respete, ¿verdad? Respete por lo menos en el caso de estos animales que están en peligro de extinción, que sean protegidos y de verdad sean protegidos. ¿Ve? Y claro, se han hecho grandes esfuerzos, ¿verdad? Y se han hecho grandes gastos a fin de concienciar a la gente, pero todavía nosotros vemos situaciones lamentables por allí, donde vemos que las personas venden huevo de tortuga tranquilamente, ¿verdad? Van y hacen actividades principalmente en las áreas pesqueras, ¿verdad? De situaciones que no se deben producir y eso pues queda en una falta administrativa. Por ejemplo, vemos el problema de la veda del camarón, ¿ve? Y vemos esa situación de que, oye, estamos en veda, no se puede ir a pescar tantos camarones porque solamente es para tu autoconsumo, el consumo de tu casa, de tu familia. Y, oiga, nos toca hacer mucha labor en todas estas comunidades costeras a fin de que la gente respete esas cosas y que no se respete no se pesque en grandes cantidades que dañen la época de apareamiento, la época de la puesta de los huevos para que nazcan nuevas tortugas, ¿no? ¿Verdad? Así es que eso es una de las cosas que nos hacen falta. Bien, yo no sé, pero el profesor Arecio me dijo que yo tenía 15 minutos y yo elaboré esta humilde presentación para ustedes porque la verdad que estoy vinculada con la organización suya de ustedes, ¿verdad? Hoy me entero. Les agradezco su invitación, muchas gracias y estamos a la orden. Muchas gracias, profesora Bielka. Está vinculada con la humanidad a través de una excelente forma de ejercer caridad, que es la educación. Así que también abrazamos su participación. Y usted ha hecho una correlación y como un estado del arte sobre cómo está consagrado, instituido los delitos ecológicos en Panamá frente a la gran aspiración dentro de la que se puede ir trabajando de lo que es ecocidio, ¿no? Algo mucho más amplio de aquellas especificaciones que tiene nuestro sistema penal, administrativo y civil respecto a disposiciones de agua, aire, suelos, ruidos, la constitucionalización que existe también en nuestra Carta Magna en materia de medio ambiente. Usted hizo una asertiva mención sobre el tema del ambiente, derecho al medio ambiente sano y su estricta relación con la vida, ¿no? Y que definitivamente, si por ejemplo lo que ha hecho Minera Panamá, una gran devastación de un gran territorio con especies endémicas, y cómo ese daño por la cantidad de lesiones que se han cometido contra el agua, contra el aire, contra los árboles, contra las especies, va a tener una trascendencia histórica permanente, incuantificable, no solo contra Panamá, sino contra la humanidad. Entonces,
vemos cómo ese sería un ejemplo, ¿no? Sin querer ser categórica ni cometer ninguna imprecisión de lo que se busca tipificar como ecocidio para poder tener una defensa en materia penal y hacer las denuncias que se correspondieran contra las empresas que también tienen responsabilidad de proteger, de respetar y de reparar, así como usted muy bien lo mencionó, que pues no solo las empresas, también los ciudadanos, el Estado, las comunidades, tenemos todos en conjunto deberes igualitarios pero diferenciados frente a la conservación de nuestras especies, de nuestros ecosistemas, de la vida humana en general. Y cómo esa labor educativa puede incidir en que se convierta como parte de la moral social del imaginario colectivo, así como sabemos todos, sin necesidad de que cuando nacemos y nos desarrollamos, estamos conscientes que matar es malo, que robar es malo, que mentir es malo, que también violar y cometer vejámenes contra nuestros ecosistemas es malo y que debe estar desde niños y desde niñas hasta siempre. Eso va a permitir, como esa educación va a permitir un mejor flujo e institucionalización, legitimación de un delito de ecocidio en las normas secundarias que ya vienen siendo nuestra constitución, nuestros códigos, nuestras leyes. Entonces, yo creo que ahora nos toca dar un espacio para preguntas y respuestas. Quienes han organizado esta actividad nos dejan saber cómo va a ser la logística, si van a ver los mensajes que se han inscrito en la plataforma o va a ser levantar la mano. Si nos ayudan con eso sería fantástico. Pues en principio la gente puede ir haciendo preguntas por el chat o por el botón de preguntas y respuestas, aunque las que se han mandado por ahí las hemos ido respondiendo, pero pueden verlas ustedes también por si quieren añadir algo. Y si hay alguien que quisiera hablar, se le puede dar paso también con micrófono. Súper, bien, voy a desconectar un momento mi video para ver las preguntas que hay en el chat y los comentarios. Hay un botón abajo que pone preguntas y respuestas, no sé si lo ven en la pantalla, y he estado mirando y bueno, aquí están todas, porque las que hubo de chat se traspasaron acá. Preguntaban, por ejemplo, si podían compartir el resto de ponentes sus contactos, que Kaylee lo hizo, por si quisiera, no sé si alguna quiere también compartir su contacto, por si alguien quiere decirles algo directamente. Sí, sería súper si la profesora Bielka, Verónica y Cali quieran compartir sus contactos aquí en el chat grupal para, pues, si alguna o algún participante les quiera contactar a futuro en otras acciones dentro de este tema, sería bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, Úrsula, que dice que por eso apelamos a una ley del ecocidio en la Corte Penal Internacional, cuya idea es que sea preventiva, porque ahí las empresas no podrían evadir la responsabilidad con multas, pues se juzga directamente a las personas. Esa soy yo justo respondiendo a alguien que, bueno, simplemente hacía un comentario, ¿no? Con respecto al tema económico. Hay alguien, por ejemplo, que preguntaba a Kaylee por si manejan voluntariado y si pueden apoyar, que ya comentó que sí, pero no sé si quiere incidir un poco más en cómo podría ser eso. No había visto que alguien dijo que sí, eso es muy emocionante. Pero bueno, si me escriben, podemos pensar. Yo quiero que cualquier oportunidad de voluntariado podría ser algo que beneficia a la misión, pero también beneficia a la persona que quiere. Así que me gustaría hablar eso más como uno a uno con la persona para entender sus metas, sus intereses y ver cuáles partes del trabajo podemos delegar a esa persona o qué proyectos pueden desarrollar ellos. Hay muchos proyectos por hacer. Necesitamos gente, por ejemplo, para apoyar en el proyecto de Armila, para caminar las playas y tomar los datos de las tortugas marinas.
marcarlas, aprender cómo trabajar con las tortugas. También cuando ya viene el momento de lanzar la voz para combatir los puertos, necesitaremos toda la ayuda que podemos tener. Todavía no es ese momento, pero si me escriben que están interesados en apoyar, les puedo avisar cuando es el momento. También en el archipiélago de las Perlas estamos buscando hacer un proyecto de restauración de arrecife y continuar el monitoreo de tortugas, y siempre estoy buscando buzos, gente que quiere apoyar, enseñando a niños de la comunidad cómo usar equipo de snorkel, haciendo censos de tortuga. Les puedo enseñar cómo bucear para las tortugas, como también hacemos en Coiba. Me avisan nomás, me escriben. Gracias. Ya. Me gustaría responder una pregunta que acaba de surgir en el chat sobre el posible establecer la figura del ecocidio en el convenio de biodiversidad de una futura COP, en la COP16. Bueno, parte del trabajo que venimos haciendo como campaña internacional es justamente participar de las COPs, tanto de cambio climático como de biodiversidad, como la COP del Acuerdo de Escazú, para fortalecer el concepto de ecocidio, además de la definición legal. Pero es importante que la sociedad en general empiece a adoptar el ecocidio, tanto a nivel de lenguaje como a nivel de figura jurídica. Son términos nuevos que es importante trabajarlos y todos nosotros somos responsables de hacerlo. En la COP de biodiversidad, en la COP 15 en Montreal, se incorporó los derechos de la naturaleza, gracias al trabajo de muchos años, y eso lo celebramos. Esperamos que en algún momento el ecocidio también ingrese en estos convenios. Justamente estamos aquí en esta Semana del Clima haciendo esa labor. Es un trabajo arduo, quisiéramos que fuera ya inmediato, pero seguimos en ello, ¿no? Así que todas las organizaciones, por ejemplo, participantes de las COPs, sería importante que levanten esa voz. Si bien es cierto, dentro de estos convenios ya está especificado la afectación a la naturaleza, pero no detalladamente como ecocidio. Y ahí nosotros tendríamos que trabajar de acuerdo a la definición. Y también hubo un comentario del principio del daño ambiental. Quiero decirles dos cosas. Cuando se habla de justicia ambiental o de daño del medio ambiente, estamos hablando todavía, lo que se ha venido trabajando incluso dentro del derecho, de un derecho del ser humano a tener un ambiente sano, desde esa mirada antropocéntrica que les mencionaba al inicio. Pero los derechos de la naturaleza traen esa mirada de la naturaleza, por eso hablamos de derechos de la naturaleza y hacemos la transición del derecho ambiental a derechos de la naturaleza, o a la jurisprudencia de la tierra también que estamos hablando, ¿no? Y es la concepción de la mirada de que la tierra tiene derecho, no solo los seres humanos a un medio ambiente limpio, está incluido, porque los derechos de la naturaleza incluyen los derechos humanos, el derecho a la vida, acceso al agua. Si la naturaleza está contaminada, no podemos garantizar el derecho humano a la vida, ¿no? Entonces, incluye, ¿no? Pero es importante que eso se comprenda, esos conceptos, sobre todo aquí hay numerosos estudiantes, para que podamos ir dando ese paso en el área legal, digamos, en derechos de la naturaleza. El principio preventivo y precautorio, es importante también traerlo. Y de ahí podríamos vincular también el tema de ecocidio, dado que es una ley que estamos promoviéndola como protección de la tierra, ojalá preventiva, es decir, antes de que se efectúe el daño. Se identifica que va a haber un grave daño extenso y duradero a la naturaleza y se puede identificar que hay un ecocidio antes de que se cometa, ojalá. Esa es nuestra meta, pues estamos hablando de un principio preventivo y precautorio también, ¿no? Un daño que no es medible, por ejemplo. Y hablaban también de qué pasa cuando ya se efectúa el daño. Pues dentro incluso de esas penas y de las responsabilidades al cometer un ecocidio, debe quedar instaurado la regeneración y la restauración de la naturaleza. Y no solo en mediciones económicas. Como les decía al inicio, medir económicamente minimiza a la naturaleza a un valor monetario y la vida no tiene un valor. Pero sí tendrían que invertir las empresas en regenerar y restaurar. Regenerar desde el ser humano y también dejar que la tierra se regenere,
porque lo que no estamos permitiendo es que la tierra se regenere, estamos acabando con su capacidad natural de regeneración. Y restauración, eliminar las zonas de sacrificio, restaurar la salud de los seres humanos. Hay índices altísimos de cáncer, necesitamos que sean invertidos en salud para revitalizar a los seres humanos, para generarles salud, pero también a la naturaleza. Son principios que vamos manejando en tema de ecocidio y derechos de la naturaleza, y los dos van de la mano, van muy juntitos, porque son para proteger la tierra. Sí, ecocidio marca penas muy claras, y ojalá eso se venga como siguientes temas incluso de estudio y de redacción en las diferentes leyes que se van redactando, ya sea en años, ¿no? En años, en punición de años, prisión, a nivel económico, pero también a nivel de trabajo, restauración y regeneración. Eso es. Bueno, agradecerles profundamente, porque en breve tenemos que cerrar, incluso en esta sala, pero quiero agradecer profundamente al profesor Arecio, que está con nosotros, a la Universidad de Panamá, que nos ha colaborado en esta jornada, a Cali, por impulsar esa ley, a la profesora Bielka, que está trabajando el derecho penal y ahora el derecho penal de la naturaleza, el siguiente paso de avanzada, desafiante, pero lo podemos hacer entre todos, al equipo de Stop Ecocidio, que nos ha permitido estar aquí hoy en medio de toda la situación panameña, y cerrar esto pidiendo que se garantice que se garantice realmente el bienestar de la sociedad panameña y de la naturaleza. Y les invitamos entonces para el día de mañana, que vamos a tener una jornada a las 5 de la tarde de trabajo y de mesa redonda con las organizaciones sociales, con todos los actores de este territorio que quieran sumarse a estas causas por la naturaleza, a traer su voz, a traer sus iniciativas y a construir juntos un equipo que trabaje el ecocidio en Panamá. Va de la mano con los derechos de la naturaleza, que ya está ahí con Cali. Y entonces visiten nuestra página web, por favor, y allí están los links de acceso. Agradezco a todos los que nos han acompañado hoy. Ha sido desafiante estar aquí, pero estamos listos para seguir avanzando, dejando huellas bonitas, huellas de cuidado y protección sobre la madre tierra. Muchas Saludos, gracias. abrazo. Chao, Abrazo. chao, gracias. Un abrazote.